Problema 13, figura 6.79. Determinen la corriente 1, la corriente S para las redes de la figura 6.79. Inciso A y inciso B. Para el inciso A tenemos la ecuación de la resistencia total y la resistencia total va a ser igual a resistencia 1. Resistencia 1 la tomé como la de 20 ohms multiplicada por la resistencia 2, que va a ser la de 5 ohms, dividido entre la resistencia 1, que es de 20 ohms, más la resistencia 2, que es de 5 ohms. Nos da una resistencia total de 4 ohms. Ahora la corriente S, tenemos la ecuación voltaje entre la resistencia total. Corriente S es igual a los 30 voltios, que vienen siendo estos, dividido entre la resistencia total, y la resistencia total es de 4 ohms. Y tenemos que la corriente S es de 7.5 amperes. Luego tenemos la ecuación para encontrar la corriente 1. Corriente es igual a E entre la resistencia X. Va a ser corriente 1 es igual a los 30 voltios dividido entre la resistencia de 20 ohms. Esa corriente 1 va a tener un valor de 1.5 amperes. Para el circuito B se hace lo mismo. Tenemos aquí la ecuación de resistencia X es igual a la resistencia X dividido entre el número que se repite esa resistencia. Aquí en el circuito tenemos dos resistencias que son de 10 kilo ohms, que yo las tomé como resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Por eso es resistencia 1 y 3. O sea, esta que va a ser la 1 y resistencia 3 es igual a 10 kilo ohms dividido en cuántas veces se repite. Son 2 veces. Entonces va a ser resistencia 1,3 de 5 kilo ohms. Ahora, para encontrar la resistencia total, va a ser igual a resistencia 1 por resistencia 2 dividido entre resistencia 1 más resistencia 2. Resistencia 1 ahora va a ser la de 5 kilo ohms. Resistencia 2 es la que sobra, es la de 1 kilo ohm, que va a multiplicar a la de 5 kilo ohms. Dividido entre 5 kilo ohms más 1 más 1 kilo ohm. Todo esto va a dar una resistencia total de 0.833 kilo ohms. Luego, para corriente IS, en esta dirección va a ser es igual a E, que es el voltaje entre la resistencia total. Corriente DS es igual a los 8 voltios, que son estos los que pertenecen, dividido entre los 0.836 kilo ohms, que viene siendo la resistencia total. Tenemos que la corriente S tiene el valor de 9.6 miliamperes. Y por último, la corriente X, es la ecuación de corriente X es igual a E entre la resistencia X, que viene siendo la ecuación para la corriente 1. Corriente 1 es igual a los 8 voltios dividido entre esa resistencia, que es la de 10 kilo ohms. Tenemos un valor de la corriente 1 que es de 0.8 miliamperes. Y ese serían el procedimiento para llegar a los resultados del problema 13 del circuito inciso A y el inciso B.